Doctora Jessica, ¿cómo está? Hola, doctor Tello, buenos días. ¿Cómo está? Yo también. Doctor Juan, ¿cómo le ha ido? Hola doctor, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues bienvenido, listo. Ahorita más tarde hablamos. Listo, sí señor. Comienza usted, ¿no? Sí, el día de hoy comienzo, doctor. Bueno, perfecto. Ahí le mandé ya un vínculo para un cursito de la Panamericana para que lo vaya adelantando. Vale, listo, sí señor. Bueno, doctor, listo. Ya nos vemos. ¿Qué más, doctora Jessica? ¿Bien? Muy bien, sí, acá tratando de compartir pantalla, pero no me deja. Espere a ver, espere un momentico. ¿Qué le dice? No me salen como... O sea, abajo cuando en el icono de compartir le hace clic y ¿qué pasa? ¿Y que le sale algún mensaje? Sí, ¿Qué le dice? me dice que me tengo que salir de la aplicación. ¿Cómo? Me dice que me tengo que salir de la aplicación. Tan raro. O sea, Regáleme. literalmente, ¿qué le dice ahí? ¿Qué le sale? No, me dice que no puede abrir la cuenta porque tengo una alteración en la privacidad. Voy a hacer este ajuste, doctor, y ya me vuelvo a meter. Tan raro. Si de pronto tiene un bloqueo por ahí en alguna parte, ¿será? Sí, sí, voy a hacer eso y ya vuelvo. Ya nos vemos. Bueno. Yo, José, ¿qué más? Bien, doctor. Ahí le envié el listado de pacientes. Ah, bueno, perfecto. ¿Y todos tienen el IELTS 700? Buenos días. Buenos días. Yo, Carlos Mario, ¿qué más? Muy bien, Doc, como a todos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Ah, bueno, no, sí se puede compartir, entonces no es problema de compartir, es problema algo allá. Jessica, ¿cómo va? Ya voy a intentar compartir nuevamente pantalla. Ahora sí me deja ver. Listo. Sí, de pronto eso a veces pasa, se traba y algo. Sí, tenía que hacerle como algún ajuste. Ya el doctor Tello es experto en son. Sí. No, pero lo básico. No, nada así raro. De paso estoy tratando de ubicar, Jessica, Luz Caterina, ahorita le pregunté, pero no me ha contestado todavía, dónde están los vínculos de las charlas ahora, porque encuentro en el canal de YouTube que dice residentes de oftalmología, encuentro solamente las del primer semestre. ¿Alguien sabe dónde están guardándose? La Luz creó un link, un drive, para ya ir Ah, viendo ya, semana a semana todo. ahí están. Bueno, voy a poner a grabar esta. Listo, doctor. Ah, espere, que ahí sí toca que el anfitrión. Ya voy a hacer una cosita por aquí. Estoy grabando, aquí me parece que ya está grabando. Ah, sí, está Ah, grabando. sí, ahí está grabándose ya, tiene toda la razón. Cierto que lo programamos ya grabando. ¿Están viendo mi pantalla? Correcto. Sí, es. Yo pienso que en iniciar ya. De acuerdo.
Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar sobre toxoplasmosis ocular. Vamos a tocar ciertas generalidades sobre el parásito, sobre el mecanismo de acción de la enfermedad, diagnósticos diferenciales y tratamientos. Entonces, en la imagen vemos esta fotico que saqué de internet, donde pues frecuentemente, perdón, asociamos a los gatos con la toxoplasmosis, ya que pues tienen toda la lógica. Ahorita vamos a explicar un poquito por qué va a ser eso. Listo, entonces algunas generalidades. El Toxoplasma gondii es el protozoo intracelular obligado que causa la toxoplasmosis. Encontramos, pues particularmente de esta enfermedad me gusta mucho porque tenemos datos reales de nuestra población, gracias a la doctora Alejandra de la Torre, que es como la persona que más ha hablado del parásito en el mundo. Más adelante o durante toda la charla vamos a estar viendo datos que he sacado de los artículos que ella ha publicado y encontramos que a nivel mundial hay una prevalencia de esta enfermedad del 30 al 50% de la población general. En Colombia, esta prevalencia es hasta del 47% y 20% de esta prevalencia pues, son transmisiones congénitas o toxoplasmosis congénitas. Más adelante vamos a ver un poco cómo se trata esto. Acá hago un ajuste. Ya, perdón. La incidencia en Colombia en inmunocompetentes es de 3 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año, pero vamos a ver que en inmunosuprimidos la incidencia es un poco más alta. Más adelante les voy a mostrar una tablita del artículo de la doctora de la Torre. La presentación es similar en ambos sexos, pero particularmente en las niñas la incidencia es un poco más alta en la población infantil. Se dice que es más alta en niñas menores de 6 años, pero ya cuando se supera esta edad, la presentación es similar en ambos sexos. A nivel mundial es la principal causa de uveitis posterior y tiene una mayor prevalencia en zonas con clima templado y alta humedad que permiten que las condiciones del suelo sean ideales para que esta, que es la estructura, digamos, característica de la toxoplasmosis, que es el ovoquiste, pues pueda sobrevivir y de esa manera pues se pueda perpetuar el ciclo de vida. En Colombia tenemos que es el principal agente causal de discapacidad visual en pacientes inmunocompetentes, es la segunda causa más común de ceguera congénita, recordemos que la primera causa es la retinopatía de la prematuridad, y es el principal agente causal de uveitis posterior y retinocoroiditis en nuestro medio. Entonces, esta es una de las tablas de uno de los artículos de la doctora de la Torre, en la cual pues compara la incidencia y los datos epidemiológicos de Colombia frente a otros países. Entre esos otros países incluye México, Francia y otros países europeos. Entonces acá, como vemos, les estaba mostrando que los títulos positivos para toxoplasma en la población general en Colombia es del 47%, casi que del 50%, y en otros países la incidencia es variable entre el 0 al 90%. Y recordemos que entre más cálido y más húmedo sea el país, pues mayor prevalencia tenemos. Otro país que tiene una alta prevalencia de estos títulos es la India, debido pues a estas condiciones climáticas que vemos. Como les mencionaba ahorita, la incidencia en pacientes inmunosuprimidos es un poco más alta, debido a que pues por las características de la inmunidad de estos pacientes, pues va a ser más frecuente. Y en Colombia tenemos que van a ser 7.000 a 10.000 casos nuevos por año, y en otros países pues no conocemos muy bien la incidencia. Importante saber también que en nuestro medio, recordemos que a nivel mundial la uveitis, su principal causa es la idiopática, pero en nuestro medio sí tenemos como principal causa la toxoplasmosis. Y en el caso de las uveitis doctora Jessica, perdón, de la uveitis posterior, ¿no? Y en general, doctor, en nuestro medio la uveitis es la uveitis por toxoplasma es la principal causa de uveitis. De todas las uveitis. Sí, señor. O sea, no digo, o sea, pero de todos modos, lo que quiere decir es que hay mucha uveitis posterior. No quiere decir que la toxoplasmosis cause uveitis anterior aislada, ¿no? O sea, sabemos que la uveitis anterior no es por toxoplasma aislada, sino no es que toxoplasma cause uveitis anterior aislada, sino que es en un cuadro de una panuveitis, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no, o sea, mejor dicho,
el toxoplasma causa, por supuesto, una coroidorretinitis, que da una uveitis posterior que puede llegar a ser una panuveitis, ¿correcto? Sí, señor. Digamos que la estadística lo que nos habla es que en cuanto a estadística como tal de uveitis, en Colombia la principal causa es por toxoplasma, y ya cuando lo diferenciamos entre uveitis posterior y anterior, pues claro que sí es la principal causa de uveitis posterior. Y exacto, o sea, no, es para que quede claro con los estudiantes eso, que por supuesto, lo que pasa es que tenemos mucha uveitis posterior. Eso es la principal causa de uveitis, porque hay mucha uveitis posterior por toxoplasma, correcto. Exactamente. Gracias, doctor. Respecto a las uveitis infecciosas, pues como lo estaba mencionando, en Colombia pues es la principal causa de uveitis infecciosas, mientras que en otros países pueden ser otras causas diferentes. La toxoplasmosis ocular congénita, como les había mencionado en la diapositiva anterior, ocupa un 20% de los casos. Y pues acá está la incidencia que les estaba mencionando. Lesiones retinocoroideas en 3 de cada 100.000 habitantes, mientras que la prevalencia en otros, la incidencia en otros países es mucho menor. Y más adelante vamos a ver cuáles van a ser los factores causales de que nosotros tengamos como esta incidencia tan alta de esta enfermedad. Entonces, es muy importante conocer el ciclo de vida del parásito y recordar que hay, digamos, 3 tipos de hospederos en esta enfermedad. Uno es el huésped definitivo, que es el gato, donde se va a llegar a cabo todo el proceso de reproducción, tanto sexual, bueno, principalmente sexual. Asexual ya vamos a ver que se puede dar tanto en el gato como por fuera del gato. Y los hospederos intermedios, que suelen ser mamíferos o aves de pequeño o gran tamaño, y el huésped donde se produce la enfermedad, que es en el humano, que nosotros tenemos un ciclo exoentérico. Entonces, ¿cómo es este ciclo? Para mencionarlo brevemente. El gato consume alimentos que están contaminados con quistes que están formados en los pequeños roedores o pequeños mamíferos que consume, sobre todo en la naturaleza. Adquiere la infección también en nuestro medio, pues los gatos domésticos, por consumir carne cruda. Muchas personas tienen como costumbre darle a los gatos carne cruda, o incluso en el agua también pueden encontrar estos quistes. En el gato ocurre enquistación a nivel de las células del intestino delgado. Se liberan los bradizoitos, que más adelante vamos a ver que el bradizoito es la forma parasitaria que se enquista. Pero en los gatos siguen un ciclo asexual donde se reproducen y pueden enquistarse también en su tejido, o pueden seguir otro ciclo sexual, donde se reproducen también, se forma el esporoblasto, que a través del intestino es el que se libera en las heces, y el esporoblasto, por medio de las condiciones del entorno, se puede formar en un ovoquiste o un ovoquiste esporulado, que es la forma infecciosa, tanto para los hospederos intermedios, que pueden ser los pequeños mamíferos y aves. También entre los mamíferos están los animales que comen pues, sustancias del suelo, como son el ganado vacuno, el ganado ovino y el ganado porcino, que de alguna u otra manera pues van a llegar al consumo del ser humano. El ser humano puede contaminarse de 3 vías. Una de ellas puede ser como la ingestión directa de los quistes, digamos en el caso que no haya un buen aseo en la manipulación de un gato o que coman tierra, pues por así decirlo. También puede haber una transmisión a través de las carnes de estos animales que les digo, que se infectan a través del consumo directo, o también a través del agua contaminada. Y ocurre un ciclo similar al del gato, en el cual los bradizoitos, se enquistan a nivel de las células del intestino, se forman los esporozoitos, y ellos a través de la mucosa intestinal empiezan a formar los taquizoitos, que en nuestro caso son la forma infectante y la forma libre del parásito. Los taquizoitos se diseminan de forma hemática a otros órganos, como vemos puede ser el cerebro, el hígado, el músculo liso, tanto cardíaco como muscular, o también, pues en nuestro caso, que es el más importante, la retina. Y aquí termina el ciclo de vida del parásito cuando es ingerido por el humano, ya que nosotros no tenemos excreción activa de los esporoblastos. Bueno, doctora Jessica, perdón, es que en ese tema sí tengo algún interés particular, entonces póngale cuidado. Sí, ese es el ciclo, pero hay algunas imprecisiones que hay que mejor aclarar. Entonces, el gato se contamina
al consumir pequeños roedores, básicamente el gato en el campo, ¿sí? Que se come un ratón, que el ratón se contaminó con unos ooquistes que estaban en la tierra, ¿sí? Porque los ooquistes, el gato infectado inicialmente, digamos, hace la deposición y eso se demora en madurar unos días, y cuando está maduro, ya puede ser infeccioso e infecta a un ratón, a un pájaro, al que se coma esa tierra o que se coma esa fruta contaminada con tierra o ese material. Y entonces, digamos, el gato no urbano se come esa rata, se come ese pájaro y se contamina. Y así, digamos, es el ciclo de los gatos. Pero el gato es infeccioso solamente por un corto periodo de tiempo. El gato solamente es infeccioso durante unas semanas. O sea que realmente el gato como tal, el animal, es muy poco probable que infecte a alguien porque él no va a estar excretando o así, digamos, saliendo los quistes, sino por un corto periodo de tiempo. El problema es a la tierra. Entonces, en la tierra, el quiste se madura y puede durar, ese sí puede durar ahí muchas semanas y contamina al que se contamine con esa tierra. Entonces, esa es la clave. Digamos, en el gato urbano, digamos, es muy poco probable que un humano se contamine de una caja de donde hace deposición el gato, porque pues lo cambian todos los días o cada cierto, sí, digamos que todos los días es muy poco probable que se madure un ovoquiste ahí. Pero por otro lado, sí, ¿dónde se madura? Se madura en el jardín. Entonces el gato que sale al jardín, hace su deposición y ahí ese gato que estaba contaminado precisamente puede dejar el ovoquiste y la señora viene a sembrar la rosa o la mata o lo que sea, se coge, se contamina, no se lava las manos y se come una fruta y ¡pum! Ahí se puede contaminar. Pero parece que es menos común esa contaminación, aunque inclusive se habla de contaminación por aspiración, pero bueno, la causa más común definitivamente parece ser la contaminación de los alimentos, o sea, que compramos en el mercado la manzana o el tomate, lo que sea, y no lo lavamos bien, pues ese viene del campo donde están los gatos más contaminados y donde el suelo está contaminado. Y el agua también. Entonces, esa es una parte importante, pero parece que la más importante definitivamente son los quistes tisulares de lo que usted comentaba, que las vacas, los cerdos, las gallinas, las cabras, se contaminan y tienen quistes tisulares. Entonces nos comemos la carne, que a mí me gusta la carne término medio y eso, pues ahí vienen los quistes tisulares. Entonces, digamos, esa es más o menos la vía. O sea que realmente nos contaminamos más los humanos por los quistes tisulares de la carne de ganado con el toxoplasma. Así es. Y el agua no potable. Exacto. Sí, Ya y el vamos agua a ver. contaminada, las frutas y las verduras contaminadas, correcto. Y la jardinería es un riesgo. Eso, bueno, listo. Gracias, doctor. Entonces, efectivamente, como le acaban de mencionar, en nuestro medio las fuentes de infección son más frecuentes el consumo de carnes contaminadas y el consumo de agua que también está contaminada. Entonces, estos dos son estudios de la doctora Alejandra de la Torre, en los cuales evaluaron carnes de ciertos dispensarios de carnes en el Quindío y encontraron que en unas muestras tomadas al azar estaban contaminadas con el parásito en un 32.4%. Y pues esto coincide con el reporte, digamos, que tenemos a nivel mundial, que se dice que más o menos del 0 al 50% de estas carnes pueden estar contaminadas. Sin embargo, le hicieron un análisis de virulencia a estas cepas que encontraron en la carne y se dieron cuenta que estas eran cepas que no eran muy virulentas. Entonces, eso los llevó a preguntarse si de pronto había otro tipo de, digamos, de fuente de contaminación y encontraron que efectivamente la principal fuente de infección en nuestro medio es el agua contaminada. Este fue otro estudio que la doctora hizo en la cual analizaron aguas de diferentes partes del país, incluyendo la costa atlántica, la costa pacífica y el interior del país, y se dieron cuenta que había una contaminación de las fuentes de agua hasta de un 58.6%. Estos son datos que digamos que no son tan reproducibles a nivel mundial, pero en México sí encontraron que esa contaminación era mucho menor, de apenas el 5.4%. Entonces, definitivamente, aparte que es la principal fuente de infección, las cepas que se encuentran en el agua sí fueron virulentas.
Y cuando se hizo un análisis de los pacientes con toxoplasmosis ocular, 80% de ellos estaban infectados por cepas virulentas. Entonces, digamos que no es tanto la cantidad del parásito, sino la fuente de donde nos infectamos y la virulencia que estos tienen o la capacidad que tienen de presentar enfermedad. Bueno, le cuento que eso sí no lo sabía que fuera tan importante el agua aquí en Colombia, pero la pregunta del millón es, ¿esas muestras fueron acueductos municipales, o sea, acueductos que han pasado el agua por el procesamiento de la potabilidad? Sí, doctor. Agua ¿Sí? potable. Sí. Agua potable. Sí, doctor. No, eso sí, y que ahora, eso sí es gravísimo. Pues ahí no hay nada, ahí nunca vamos a terminar con la toxoplasmosis. Sí, es verdad. Nos tocaría hablar con la doctora. ¿Eso es de cuándo ese estudio? Doctor, me corcha exactamente el año, pero ya tiene sus Pero, años. ¿tiene su tiempo? Sí. Sí, es muy interesante porque Carlos Mario, pues no, así no hay nada. Si es en el agua potable, estamos graves. Toca hacer algo ahí al respecto de manera que se haga un método para que el parásito no sobreviva en el agua potable. ¿Cierto? Incluso en latitudes como Bogotá, ¿no? Que uno supone que el frío puede llegar a matar el parásito, ¿no? Ella cuenta en su artículo que la prevalencia es alta en varias fuentes de Bogotá. Sí, también. Gravísimo. Ahí sí sabe qué vamos a hacer, Néstor, invitémosla, que nos cuente ella, porque no, pues eso yo creo que toca hacer medidas, porque si no, nunca. La invitamos a la doctora Alejandra, yo le cuento, yo le digo. Listo, bueno. Okay. Listo. Entonces, vamos a hablar como tal ya de la enfermedad de toxoplasmosis. Entonces, hay varios tipos de presentación. Vamos a hablar inicialmente, perdón, esta tablita que me quedó acá en esta diapositiva, hablaba de lo que les acabo de mencionar. Entonces, a pesar de que los parásitos en agua, pues acá están en un 58.6%, en otros países, pues la incidencia es mucho más baja. Entonces, hablando de la primoinfección da unos síntomas generales que a veces pueden pasar desapercibidos y pueden ser como fiebres, adenopatías, compromiso ocular con lesiones retinocoroideas, pero este es muy variable, que puede ser del 2 al 20% de los pacientes que tienen una primoinfección, un rash maculopapular palmoplantar, o pueden tener características o manifestaciones más graves como una pericarditis, insuficiencia ventricular e insuficiencia ventilatoria. Algunos pacientes sí acuden digamos, a la consulta por la presencia de estas adenopatías, pero pues como parece o es un curso muy similar a una enfermedad viral, suele pasar desapercibido y no pensamos pues casi nunca que puede ser una infección por toxoplasmosis, excepto que pues se quejen de algún síntoma visual. En los inmunocomprometidos, su compromiso inicial puede ser también en el sistema nervioso central. Se pueden presentar como convulsiones aisladas, como encefalitis, que también tendríamos que pues, tenerlo como primera línea ahí en la cabeza de esos pacientes inmunocomprometidos. Y en los pacientes característicamente que presentan SIDA, tiene una prevalencia del 2 al 3%, y el 25% de estos pacientes que tienen esta prevalencia fue por una infección adquirida recientemente. Es decir, de todas maneras, el sistema inmune es muy importante en el control de la toxoplasmosis, como ya más adelante les voy a explicar un poco. Hablando un poco de la toxoplasmosis congénita, digamos que esta es la infección que se transmite de manera vertical durante el embarazo y hablamos de riesgo de seroconversión, es decir, una madre que queda en embarazo y tiene unos títulos de IgG para toxoplasma negativos, tiene un riesgo alto de seroconversión durante el embarazo, que es lo que tenemos que vigilar. Entonces, hablamos que a medida que incrementa, pues digamos que la relación es inversamente proporcional en cuanto al momento de infección versus el compromiso, digamos la severidad del compromiso. Entonces, en el primer trimestre hay mucho menor porcentaje de infección, pero hay mayor riesgo de complicaciones hasta llegar a la muerte intrauterina o el aborto. O también pueden presentarse como anemia, trombocitopenia, rash, hepatitis, hepatosplenomegalia, neumonías, encefalitis y miocarditis. Entonces, en el segundo trimestre, el riesgo de transmisión es un poco más alto, es del 30%, pero digamos que la estadística dice que usualmente la infección ocurre en el tercer trimestre, donde los neonatos pueden cursar con una entidad subclínica. Entonces, por eso es tan importante hacer, digamos, un monitoreo y un chequeo, sobre todo en nuestro medio, a las pacientes durante el embarazo. Si tenemos una
paciente que tiene un riesgo de seroconversión, pues tenemos que ser como más acuiciosos en el seguimiento. Más adelante, cuando hablemos del diagnóstico, les voy a explicar cómo se realiza ese seguimiento. En los pacientes que cursan con toxoplasmosis congénita puede presentarse un compromiso del sistema nervioso central ocular durante el resto de la vida. Y característicamente en estos niños el compromiso ocular suele ser bilateral y con una preferencia alta por la mácula, que más adelante les voy a explicar como el mecanismo fisiopatológico por el cual el parásito prefiere esta zona. Hay descrita una tétrada de síntomas, que es la tétrada de Sabin, que se presenta en el 15% de las infecciones por transmisión vertical, que pueden ser como la imagen que ven acá en este lado. Este niño tiene una tétrada de Sabin que se presenta con hidrocefalia, pero también puede presentarse como una microcefalia, con calcificaciones intracraneales, retraso mental y pues la asociación a retinocoroiditis. Entonces, muy importante también en estos niños que tienen como alguna falla del medro o tienen alguna manifestación neurológica, hacerles pues el seguimiento oportuno. En los pacientes que nacen con una madre con una serología positiva, es importante también hacerles el seguimiento, ya que más adelante vamos a ver cómo puede cambiar, digamos, esa serología. En la imagen que vemos acá es una tomografía de un niño donde se presentan estas calcificaciones característicamente periventriculares, con una dilatación pues, de las cisternas que pueden presentar como el niño de hidrocefalia y pues las lesiones en polo posterior. El 10-80% de estos pacientes presentan lesiones retinocoroideas, como les decía que tiene una preferencia por la mácula. Hasta un 90% de los pacientes, que esto fue un dato que yo no conocía, que se diagnostican en la adolescencia, corresponden a lesiones inadvertidas o no detectadas congénitas. Es decir, pueden haber tenido una toxoplasmosis congénita que cursó de manera sintomática, que pudo que no haya tenido lesiones, digamos, en polo posterior, sino unas lesiones satélite más periféricas, pero que si se detectan en ese momento, pues decía en la literatura que podían ser correspondidas con una infección congénita. El signo de Franceschetti, que es esta lesión que vemos acá en la imagen C, que es una banda que sale del disco hacia una de las lesiones retinocoroideas y es característica de la toxoplasmosis. Entonces, digamos que si en algunos casos vemos esto, o incluso se puede presentar en un paciente que ya veamos más adelante en la vida, pues es muy característico de una toxoplasmosis congénita. También, pues, pueden presentar este curso similar a una necrosis retiniana aguda, en el cual tenemos un edema de la retina, un envainamiento vascular importante y hemorragias, como lo vemos acá en la imagen E, y también pueden presentarse como cataratas, desprendimientos de retina traccional, y al igual que en otras infecciones pueden tener momentos de reactivación. Y la reactivación, como lo vamos a ver más adelante, son estos focos exudativos que se presentan adyacentes a una cicatriz previa. Entonces, es importante tenerlo presente, ya que en nuestro medio es altamente prevalente, como lo vemos acá en el cuadrito. Entonces, en las uveitis posteriores en los niños, se dice que el 58.7% corresponden a toxoplasmosis congénita. De las uveitis infecciosas en niños, corresponde al 58.4%, y por toxoplasmosis de esas uveitis infecciosas, pues el 76.8%. Entonces, recordemos que es la segunda causa de ceguera infantil en nuestro medio. Ya hablando de la presentación, digamos, típica, porque hay una presentación típica y una típica, en las personas adultas o pues ya en los niños mayores de 10 años, se presentan característicamente como una disminución de la agudeza visual, que depende del compromiso donde esté presente la lesión, puede ser desde leve a severa, y miodeusopsias, que digamos que son síntomas inespecíficos que nos obligan a hacer una investigación un poco más juiciosa. ¿Qué vamos a ver en el fondo de ojo? Vamos a ver una retinocoroiditis con una respuesta inflamatoria inicial en las capas internas, es decir, la inflamación va desde las capas internas hacia afuera, progresando hasta la coroides, y se va a ver característicamente como un exudado grisáceo o blanco amarillento superficial que tiene unos bordes difusos, que está rodeado de edema y que, como lo vemos acá en la imagen de la izquierda, puede estar asociado a una lesión anterior, a una cicatriz. Entonces, en el caso que veamos una imagen muy similar a esto, pues prácticamente tenemos el diagnóstico de toxoplasmosis.
El diámetro puede ser variable, usualmente es pequeño, menor a un diámetro de disco, pero pueden llegar a ser muy grandes, incluso comprometiendo grandes áreas del polo posterior. Y el tamaño no depende del estado inmunológico del paciente. Generalmente se presentan como lesiones únicas, pero si vemos más lesiones satelitales adyacentes a una cicatriz retinocoroidea, debemos sospechar de un inmunocompromiso. Y recordemos que en los ancianos las manifestaciones suelen ser atípicas o suelen ser similares a un paciente inmunocomprometido. En esta imagen de acá vemos, digamos, uno de los signos, entre comillas, patognomónicos de la toxoplasmosis, que es la lesión del faro en la niebla, en la cual vemos como una lesión blanquecina, algodonosa, de bordes difusos, con una gran cantidad de inflamación en el vítreo que no nos permite pues, ver grandes detalles. Entonces, cuando tengamos esta sospecha, pues, o esta lesión, tenemos que sospechar principalmente de toxoplasmosis. Recordemos que el curso de esta infección es autolimitado, pero más adelante vamos a ver que autolimitado no significa que no haya que hacerle tratamiento. También puede presentarse edema macular asociado a la lesión, precipitados inflamatorios en la hialoides posterior y una vasculitis venosa que generalmente es distante al sitio de la lesión, puede asociarse a hemorragias, pueden asociarse también a envainamiento vascular y este que es un signo característico de la toxoplasmosis, que es la arteritis de Kerelai. Son placas periarteriolares no asociadas a fugas o oclusión cuando le hacemos una angiografía y característicamente se ven como estos depósitos blanquecinos que discurren a lo largo del trayecto de una o más arteriolas. Entonces, estas son imágenes Hola Jessy, qué pena. También es importante decir que esa arteritis de Kerelai no solamente es característica de toxoplasmosis, sino de cualquier uveitis posterior infecciosa, sobre todo toxoplasma, herpes simple y varicela zoster. Vale, gracias. Entonces, como les mencionaba, esta es una imagen que tomé del libro de inflamación ocular, donde vemos acá en la imagen A el signo del faro en la niebla. Acá en la imagen B vemos esos depósitos que están localizados en la hialoides posterior, que se ven esos depósitos inflamatorios. En la imagen C vemos una lesión activa de bordes grandemente difusos con una vasculitis asociada. En este caso hay una oclusión con hemorragias asociadas. En la imagen D vemos lo que veíamos ahorita, una periflebitis distante al sitio de la lesión. En la imagen E vemos la arteritis de Kerelai. Y en la imagen F vemos unos precipitados retroqueráticos en grasa de carnero, que ahorita les voy a mencionar un poco cómo se puede presentar la iridociclitis asociada a la toxoplasmosis. Entonces, esta iridociclitis puede ser granulomatosa o no granulomatosa, dependiendo, digamos, de la respuesta inmunológica que se dé en el momento de la infección o la reactivación. Como les mencionaba, los precipitados retroqueráticos pueden ser finos o pueden ser estrellados, o pueden ser, perdón, en grasa de carnero. Hay un grado variable de fibrina en el endotelio o formación de membranas pupilares. Puede haber una reacción en cámara anterior variable, es decir, desde un compromiso muy leve hasta un compromiso muy severo. Puede asociarse a sinequias posteriores, sobre todo en el caso de uveitis granulomatosas, y pueden cursar con una hipertensión ocular que puede tener una rápida mejoría con el tratamiento. Entonces, esto es muy importante y me gusta traerlo a colación porque a veces nos quedamos como la inflamación o la reacción inflamatoria en cámara anterior y se nos olvida que detrás de la pupila hay un gran universo de cosas que pueden estar generando esta inflamación. Entonces, no olvidarnos que también pueden presentarse uveitis posteriores asociadas a las iridociclitis. Entonces, estas son imágenes que tomé también del libro de inflamación ocular, en los cuales le hacían un seguimiento fotográfico y tomográfico a las lesiones por toxoplasma. Entonces, algunas características de la tomografía, acá vemos que está en la imagen de la izquierda, en la foto color, una lesión activa de bordes difusos, y le tomaron una OCT y lo que se encuentra generalmente es una hiperreflectividad de las capas internas. Recordemos que el progreso de la enfermedad es desde interno hacia externo, asociada a una sombra, a una lesión que produce una sombra posterior, como lo vemos marcado por el asterisco, y una alta, digamos, cantidad de células inflamatorias en el vítreo
a través de la hialoides y en el vítreo. En este caso, pues hay un desprendimiento de la hialoides previo, pero acá en este lugar, en estas imágenes de la derecha, vemos que había una adhesión vitreomacular completa, que con el paso digamos, con la resolución de la enfermedad, pues empieza a verse como ese desprendimiento también del vítreo ahí en la zona de la lesión. Característicamente, a medida que va mejorando, pues digamos que esa hiperreflectividad de las internas va mejorando. En algunos casos hay incluso hiperreflectividad de las capas externas, como lo vemos acá en esta imagen. Ya la sombra posterior no está presente y pues lo vemos correspondiente acá con la lesión que ya está en proceso de cicatrización. Y en la imagen de la derecha vemos cómo en este paciente, que en la foto a color se sospechaba que tenía un gran edema macular, le hicieron una OCT, lo describieron como una foveosquisis asociada pues a la lesión, que con el tratamiento pues empezó a mejorar esa foveosquisis, como lo vemos acá, y donde estaba la lesión pues se manifiestan las mismas características tomográficas que vemos en la imagen de la izquierda. Hay una sombra donde está presente la lesión, acá todavía vemos esta sombra, y acá vemos que la hiperreflectividad de esas capas externas ya no está, y más bien hay una hiperreflectividad de las capas internas. Las lesiones en la retina, como afectan también la coroides, pues pueden verse asociadas tanto a edema macular, también puede haber una neovascularización de la coroides. Entonces es importante en los casos que haya hemorragia o que sospechemos hemorragia también hacer una OCT para descartar esta anomalía. Jessica, ¿vas a hablar más de OCT y toxoplasma? Sí, un poco más adelante. Ok. Y devuélvete una imagen, por favor, donde está el OCT. La imagen de la derecha tuya, la A, en donde la describen con foveosquisis miópica, foveosquisis por toxoplasma, perdón. ¿Para ti qué es esa imagen? Estamos hablando de un time domain, un OCT, no tanta calidad, pero para ti, ¿qué es esa imagen? ¿Es una foveosquisis o qué hallazgo es? Para mí era un edema macular. ¿Quién sabe cómo se denomina ese hallazgo? Vacilar. Exactamente, es un desprendimiento basilar que afecta a la región macular. De pronto no es la imagen adecuada para ver la calidad, pero de pronto más adelante, no sé si los tengas, pero básicamente no es líquido subretiniano, sino es una presencia, una separación de la retina a nivel de la capa mioides. Por eso, si ustedes pueden ver un poquito en la parte más externa, como unos tabiques, mira que no hay completamente una visualización, separación entre la retina con el EPR, sino que hay como un trayecto, ahí donde hay como un búltico en el centro. Exactamente, y ahí más pegado al EPR, eso es lo que se denomina un desprendimiento basilar, que es relativamente una presentación frecuente en toxoplasmosis. Vale, muchas gracias. Bueno, y hablando un poco de la presentación atípica, en esta, digamos, clasificamos la neuroretinitis. La neuroretinitis, recordemos que es el compromiso del nervio óptico asociado a un compromiso o una estrella macular, que en este caso, pues, vemos una lesión de toxoplasma asociada y nos hace un poco más fácil el diagnóstico. Pero algunas veces no es tan fácil establecer ese diagnóstico. Primero porque los medios pueden estar muy opacos y nos pueden dificultar esa visualización, o porque la lesión no es tan evidente. También encontramos el compromiso como toxoplasmosis punteada externa. Realmente no encontré muchas imágenes sobre esto. Es algo similar a esta lesión y se confunde también con otras síndromes que puedan generar este punteado externo. Pueden existir también reacciones inflamatorias intraoculares aisladas, sin focos asociados de retinocoroiditis necrosante, lo que hace mucho más difícil su diagnóstico. Y en este caso se puede presentar iridociclitis aislada, papilitis, vasculitis o vitreitis, sin identificar como tal una lesión pues, de retinocoroiditis necrosante. Estas reacciones o presentaciones atípicas son mucho más frecuentes en adultos mayores y también en las personas inmunosuprimidas,
En los adultos mayores pueden hacer estas retinocoriditis multifocales, similares a las de los pacientes inmunosuprimidos. Pueden hacer una vasculitis que puede o no puede ser oclusiva. Pueden hacer síndromes de necrosis retiniana aguda, o sea, similares a la necrosis retiniana aguda, o similares al linfoma, en los cuales pues en esta población es muy importante diferenciar como tal la causa, la asociación causal. Esta es una imagen de una necrosis retiniana aguda causada por toxoplasmosis, que pues la verdad a mí me cuesta diferenciarla de una necrosis retiniana aguda por herpes. No sé, Carlos, si tú hayas visto presentaciones como esta o cómo hace uno, pues aparte de la serología, para diferenciar estos casos. No, además de la serología, en esos casos está indicado el TAP de humor acuoso o el TAP de humor vítreo para poder diferenciar, porque como tú dices, la presentación clínica es supremamente similar. De acuerdo. Entonces, tener en cuenta que estas causas también pueden ser por toxoplasma. Y en los pacientes inmunocomprometidos puede ser un cuadro similar a los inmunocompetentes, puede haber o no presencia de lesiones predisponentes, generalmente es bilateral, generalmente es multifocal, y en este caso, pues recordemos que, como les había dicho hace como unas diapositivas, es de un curso autolimitado, pero en los pacientes inmunocomprometidos, como no hay un adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, pues no es una enfermedad autolimitada y sí hay que darle tratamiento para evitar complicaciones. Esta es una imagen de un paciente inmunocomprometido que presenta una toxoplasmosis bilateral, que como ven son unos compromisos mucho más difusos, un edema más grande, pues digamos de la retina, que con el tratamiento afortunadamente resuelve sin mayores complicaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de la inmunología. Recordemos que esta es una enfermedad que es muy prevalente y que tiene una característica, y es que digamos que es difícil eliminarla porque, ya les voy a explicar un poquito por qué. Entonces, hablamos que la toxoplasmosis es crónica porque hay un equilibrio entre las formas enquistadas y su replicación. Recordemos que en el ser humano la enquistación sucede en los órganos blancos donde llega el parásito, y en nuestro caso pues la retina es el orden donde el tejido donde están enquistadas estas formas. Cuando digamos que este equilibrio también se trata en que hay taquizoitos que están frecuentemente liberados de estos quistes, pero están destruidos asimismo por el sistema inmunológico. Esto hace que tengamos una IgG que sea persistente y positiva. Además, que también se habla que hay reinfecciones orales frecuentes que pueden ser por la misma o por diferentes cepas. Sin embargo, si hay un desequilibrio en digamos, en esta ciclaje de los bradizoitos y los taquizoitos, es donde se presenta la recurrencia. Y si hay una recurrencia, pues vamos a volver otra vez al círculo vicioso de la toxoplasmosis crónica. ¿Qué pasa? Que si nosotros pudiéramos eliminar estas formas enquistadas y pudiéramos detener su replicación, podríamos detener el ciclo de la recurrencia y pues eliminaríamos el parásito. Pero eso tendría que, primero, es muy difícil encontrar un antiparasitario efectivo, y segundo, pues recordemos que los quistes están en la retina, que es nuestro, digamos, nuestro objeto de interés, y no queremos destruir la retina para destruir estos microorganismos. Entonces vamos a hablar de la respuesta inmune. Recordemos que hay una respuesta inmune inespecífica y una respuesta inmune específica. La inespecífica generalmente sucede cuando hay una infección aguda, y los enterocitos son los, digamos, los que batallan en la primera línea. Funcionan como barrera mecánica y además de eso liberan óxido nitroso que ayuda a la destrucción tisular del parásito. Ellos también inician la respuesta inmunológica mediante citoquinas y quimoquinas, que ayuda a que haya un reclutamiento de polimorfonucleares y células presentadoras de antígeno para limitar la proliferación del parásito. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener infecciones asintomáticas precisamente porque tenemos una buena primera línea de defensa que destruyen el parásito. Los fibroblastos y las células endoteliales también ayudan a que esa barrera hematoentérica no haya una disrupción de esa barrera y limitan, digamos, la diseminación hemática del parásito. Ya hablando un poco de la respuesta inmune específica, recordemos que esta se lleva a cabo por los linfocitos T. Hay un equilibrio, digamos, entre los linfocitos T CD4 y CD8, pues ellos activan y mantienen esa inmunoprotección relativa frente a las infecciones. Los linfocitos T CD8 tienen un efecto citotóxico, ellos funcionan sobre todo en la fase aguda y que pueden prevenir la reinfección
excepto si hay, digamos, un nuevo encuentro con una cepa diferente. En el caso que haya una nueva cepa diferente, pues ocurre lo mismo que si hubiese una primoinfección, una respuesta inmunológica, primero inespecífica y luego se dan a conocer, digamos, todos estos antígenos. Los linfocitos TCD8 también restringen la formación de quistes mediante la lisis de las células infectadas. Ellos exponen al parásito los mecanismos inmunológicos que ya conocemos como las inmunoglobulinas, el complemento, los macrófagos y los natural killer para, digamos, hacer como todo el control de la infección. Esta liberación o producción de estos linfocitos TCD8 está estimulado por la presencia de antígenos de toxoplasma y la presencia de la interleuquina 12. Más adelante vamos a ver que la interleuquina 12 es importante para las respuestas TH, o sea, las respuestas T-helper. Ellos previenen la diseminación de los parásitos mediante la función de el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 2, que más adelante vamos a ver que es uno de los activadores, y ya hablando de la CD4, pues ella se encarga más de la fase crónica, pues gracias a los linfocitos T-helper. Estas respuestas inmunes específicas están disminuidas en la infección congénita y también por eso pues no están, los cuadros son más floridos y no es tan fácil para el sistema inmune, digamos, prevenir estas infecciones y estas recurrencias. Entonces, el papel de las citoquinas es muy importante, ya que proviene de digamos que el taquizoito, que es liberado a nivel del intestino, estimula todos estos macrófagos y estos polimorfonucleares. Ellos realizan una producción de interleuquina 12, que esta a su vez activa las células natural killer y las células T. Hay una producción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Esta producción de estas citoquinas incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno y óxido nitroso, que mediante lisis de la pared del taquizoidito los matan. Entonces, de todas maneras, viene que se monta toda una respuesta inmunológica alrededor de este parásito. Como les estaba mencionando, las interleuquinas son, digamos, activadoras de esta respuesta que puede ser citotóxica o puede ser inmuneprotectora, dependiendo de cuál de las dos se active. Entonces, el interferón gamma inhibe la proliferación de la respuesta TH2, ¿por qué? Porque necesitan pues hacer una función citotóxica, destruir el parásito para evitar su proliferación, y esto induce pues la primera línea de defensa, que son las natural killer, y posteriormente las células T para el reconocimiento de estos antígenos. Cuando se monta una respuesta TH2, que es una respuesta inmunoprotectora, pues inhiben a su vez la respuesta citotóxica, ya que necesitan crear mecanismos o antígenos que recuerden la infección y puedan activarse en el caso de un nuevo encuentro. En ellos predominantemente está la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 10, que a su vez como digamos el interferón gamma inhibe la producción o la proliferación de la respuesta TH2, la respuesta TH2 a su vez inhibe la producción de interferón gamma. Y decimos que esta respuesta es más severa, lo encontró también, este es un artículo de la doctora de la Torre, que en Colombia la respuesta TH2 es más prevalente y más severa, por eso vemos pues como toxoplasmosis un poco más agresivas dependientes de la cepa. La producción de quemoquinas, recordemos que las quemoquinas son sustancias que se producen a nivel local para inducir la quimiotaxis, que es la atracción de las células efectoras de toda la parte inmunológica. Entonces se inducen las quimiotaxis, los natural killer y los linfocitos T por sustancias que el Toxoplasma gondii expresa a nivel local. Estos son sustancias que están en estudio y que la idea de estas sustancias es poderlas, digamos, atacar para que primero la respuesta inmunológica sea menor y segundo, en algunos casos se han hablado de vacunas para el toxoplasma, entonces son como moléculas de interés que producen estos microorganismos. Sin embargo, el que más se ha estudiado es la interleuquina 8, que incrementa en la infección aguda y decrece con el tratamiento específico y está más elevada en pacientes con vasculitis. Entonces podríamos hablar que si hay un incremento en esta interleuquina, podría ser un marcador de pronóstico de agresividad del parásito. Y que pues si vemos que decrece con el tratamiento específico, quiere decir que pues de todas maneras hay que tratar esos pacientes que tienen pues una respuesta inmunológica. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno.
La respuesta inmunohumoral, digamos que es la que más nos interesa porque de ella nos habla, también nos sirve también para el diagnóstico, y recordemos que los anticuerpos actúan en los taquizoitos extracelulares, es decir, una vez se desenquistan esos bradizoitos, los taquizoitos que entran a circulación, pues son los anticuerpos los que van a entrar a su, digamos, a su encuentro para poderlos eliminar. Ellos limitan la multiplicación y lo pueden hacer de las tres formas que hace pues efectuar los mecanismos de defensa, que puede ser lisis en presencia del complemento, opsonización y fagocitosis por macrófagos. Entonces cualquiera de estas van a limitar la multiplicación de estos taquizoitos libres. Hablando de las inmunoglobulinas, recordemos que ellas son las que nos van a ayudar en el diagnóstico. La inmunoglobulina M es la primera clase de anticuerpos que aparece en la infección y es detectable en la primera semana de la infección, pero ella va decreciendo de 4 a 8 semanas después de que ocurre esa primera infección. Sin embargo, se dice que puede detectarse hasta un año después, según el laboratorio y según las pruebas pues, que se utilicen o la sensibilidad de esas pruebas de laboratorio. Y esta nos habla de proteínas de superficie del parásito. Después de que la IgM hace su pico inicial, la segunda en aparecer es la IgG. Y la IgG característicamente cruza la barrera hematoplacentaria, que más adelante vamos a ver que es importante en el seguimiento de estos pacientes que se les detecta una infección congénita o una infección, perdón, intrauterina. Y esta corresponde con los antígenos de superficie del parásito. Recordemos que la IgA puede ser de dos naturalezas, secretora, que está presente en el tracto digestivo desde la saliva, o puede ser sérica, y secretora también puede estar en la lágrima. Y esta generalmente es indetectable después del primer año. Sin embargo, en los inmunocomprometidos, perdón, puede ser un marcador temprano de infección que, digamos, hayamos perdido el pico infeccioso con la IgM y se puede presentar como una IgA positiva. Esta no cruza la placenta y, como les decía, puede estar presente sin la necesidad del pico del IgM. Y la IgE también se ha estudiado, pero es difícil, digamos, de hacer un seguimiento porque tiene una corta duración. Sin embargo, se ha dicho que podría llegar a ser un factor pronóstico en pacientes que presenten adenopatías, retinocoroiditis y reactivaciones en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, recordemos que este es como el mecanismo, digamos, que las inmunoglobulinas hacen para efectuar memoria. Hablando un poquito de las cepas y la virulencia, existen tres cepas distintas o distinguidas, que son la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Hablamos que la tipo 1 es altamente virulenta. Ella tiene una migración a través de barreras epiteliales, tiene unas tasas de crecimiento más altas y esta genera una respuesta proinflamatoria más exagerada porque el parásito inhibe esta síntesis del óxido nitroso que ocurre a nivel del intestino. Y las tipo 2 y tipo 3 son menos virulentas, lo que hace que puedan llegar a ser un poco más de resistencia. Estos tienen característicamente infecciones más crónicas y el problema que tenemos nosotros en Colombia es que hay cepas recombinantes que mediante, digamos, reproducción sexual, estas gametogonias del parásito se juntan con otras de diferentes cepas y pueden producir estas cepas recombinantes que son mucho más virulentas, que son más difíciles de atacar, y en Colombia está demostrado que están predominantemente tipo 1, tipo 3 y las cepas recombinantes, mientras que en Europa, pues en Francia, que se ha estudiado, está la tipo 2. Entonces acá en este cuadrito es otro de los artículos de la doctora de la Torre, de los que basé pues mi charla, y vemos la información que les acabo de dar, donde pues definitivamente en Colombia tenemos unas cepas que son mucho más agresivas que las que se presentan, por ejemplo, en Francia. Y recordemos que la virulencia es el número de parásitos necesarios para causar muerte en un ratón. La virulencia se ha estudiado o las han estudiado por unos mecanismos o unas proteínas que están presentes en los virus que se llaman las rhoptrías, y las rhoptrías 16 y 18 están relacionadas con compromiso ocular. En Colombia, pues como habíamos mencionado, el 80% de las cepas que causan toxoplasmosis ocular son altamente virulentas e inhiben la interleuquina 12. Una de las cosas que, bueno, esa sí no la encontré en ninguna de los artículos, pero sí la doctora de la Torre lo dijo en alguna charla, es que habían encontrado el origen filogenético del toxoplasma en Colombia. Entonces parece ser que, pues, como que el toxoplasma nació aquí en Colombia y pues por eso es probable que tengamos tanta prevalencia de la enfermedad.
Yo sí pienso que dejemos ahí. Sí. Hasta el momento va muy bien la charla. Una recomendación para ti y para todos los residentes es, favor, referenciar todas las diapositivas, porque para Listo. nosotros es muy importante ver, uno, de dónde surge la información, y dos, si necesitamos hacer una profundización, pues podamos tener en cuenta la referencia para profundizaciones en casa. Pero muy bien, y pues nada, dejemos hasta ahí, porque tenemos actividades todos. Bueno, muy bien. Felicitaciones, doctora. Interesantísimo. Vale, Muy bien, gracias. doctora Jessica. Yo sí voy a hacer una acotación aquí pequeña porque estoy en desacuerdo con los dos comentarios que hizo el doctor Tello en su introducción. Yo no quise interrumpirte. En cuanto a la seroprevalencia de los gatos, en cuanto a si es urbano o si es rural, eso ya también se ha estudiado. Incluso hay algunos metaanálisis, sobre todo en China, que demuestran que la seroprevalencia de toxo en gatos es exactamente igual en una u otra región. Hay varios factores de riesgos, eso también depende obviamente de los cuidados del dueño, del cuidador de ese gato, y si se le da, como tú decías en la charla, si se le da carne cruda o no. Pero una de las cosas interesantes de esos estudios es que muestran que la seroprevalencia en los gatos aumenta con la edad del gato. O sea, entre más viejo es el gato, más seroprevalencia. Y eso va en contravía de lo que uno podría llegar a suponer, y que es que el gato se infecta principalmente por su papá o por su mamá, principalmente, ¿no? Entonces, sí se ha demostrado que la seroprevalencia es tan alta en las ciudades como en las zonas rurales, y eso también es importante decirlo. Sí. Y lo otro que también Doctor nosotros Néstor, perdón. No. Es que yo no dije nada de la seroprevalencia de los gatos. La seroprevalencia es una cosa y la infectividad es otra. O sea, el problema es que la seroprevalencia en los gatos es como en los humanos. O sea, queda la cicatriz inmunológica, ¿cierto? Serológica. No, eso tiene razón. Lo que quiero decir es la infectividad, que el ooquiste para madurarse necesita ciertas condiciones. Ese es otro tema. Bueno, O sea que sí, que lo que pasa es que los gatos urbanos, para que se madure, tiene que estar en tierra el ooquiste. Eso es lo que yo dije. Y lo otro es el que también ya lo hemos visto en el consultorio, y de hecho lo discutíamos en la charla que tuvimos durante la pandemia. Nosotros hemos visto con Carlos uveitis anteriores granulomatosas por toxoplasmosis sin ningún otro tipo de lesiones sobre la retina. Revisándole incluso pars plana y bien la retina, no hemos encontrado algunas lesiones. Entonces, como para decir que también puede llegar a producir una uveitis granulomatosa completamente aislada y anterior. Eso es como lo que uno encuentra en los libros sobre el herpes, ¿no? Siempre se ha dicho que el herpes es unilateral y que obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero que se han descrito casos bilaterales, se han descrito. De acuerdo, pero también lo mismo es excepcional, por supuesto. O sea, una uveitis aislada por toxoplasma, una uveitis anterior, pues es una excepción. Sí, totalmente de acuerdo, pero entonces mire lo importante que es los estudios que muestra la doctora Jessica, porque toda uveitis anterior granulomatosa en nuestro medio nos debe obligar a descartar toxoplasmosis, sin excepción. Sin duda. No, y como decía Jessica, o sea, a ver, uveitis anterior, si viene una celulitis, todo paciente debe ser dilatado, porque lo que dice a ella, o sea, el diagnóstico de una uveitis se hace únicamente después de haber dilatado al paciente. Totalmente de acuerdo. O sea, la uveitis anterior, si usted diagnostica uveitis anterior, es que descartó que no hay uveitis posterior, claro. Bueno, buen día, nos vemos en este día. Chao, muy bien, Jessica, muy bien. En una semana, ¿no? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Gracias a todos.